Aleluya, gloria al Cristo resucitado, amén. Demos gloria al Señor. Con alegría en nuestros corazones, cantando a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Él vive por los siglos de los siglos, amén. Vamos a la palabra del Señor. Estamos llevando una serie acerca de la sangre de Cristo. Amén. Ya hablamos del poder de la resurrección, ya hablamos de todo lo que ocurrió en la resurrección, y comencé con la resurrección porque no hay sangre si primero no hay muerte. ¿Me dice amén? Entonces, la semana pasada hablé de la revelación de la sangre, le hablé de la importancia que es tener entendimiento de la sangre, le hablé de muchos usos o muchas áreas en las cuales la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Le hablé que usted puede aplicar la sangre de Cristo a su familia, a sus negocios, a sus hijos, al territorio en el cual usted está. Le hablé de cómo el diablo busca ganar legalidad. Le hablé de los derramamientos de sangre ilegal. Le hablé de Job, cómo Job aplicaba la sangre cada mañana. Le hablé cómo la sangre le da victoria. Le hablé de Josué cuando hizo la Pascua antes de entrar a la tierra prometida, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy quiero hablarle de los beneficios de la sangre de Cristo. Así se llama el tema de hoy, los beneficios de la sangre de Cristo. Y bueno, déjeme decirle una cosa, hace casi 3,500 años el pueblo de Israel celebró su primera Pascua. Hace casi 3,500 años el pueblo de Israel celebró la primera Pascua. Y en esa primera Pascua, que por cierto la fiesta de la Pascua es la semana que viene, la semana entrante empieza el 22 de abril y nosotros vamos a arrancar desde la semana que viene y va a ser una semana la fiesta de la Pascua. La semana que viene le voy a hablar de la fiesta de la Pascua y de todo lo que implica. Pero el pueblo de Israel celebró su primera Pascua hace casi 3,500 años y en esa primera Pascua lo que ellos experimentaron fue glorioso. Lo que ellos experimentaron fue como el ángel de la muerte pasó por encima de ellos sin dañarles. Y la característica más grande, el elemento que hizo que el ángel de la muerte brincara a la casa de los israelitas sin matar a nadie, fue uno solo, fue la sangre de un cordero. Desde ahí, Dios nos estaba mostrando que uno de los elementos más poderosos que usted y yo íbamos a tener como iglesia en este último tiempo es la sangre de Cristo. Porque cuando usted llega a Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero cuando usted llega a Apocalipsis, usted va a encontrar que dice: y ellos le han vencido por medio del testimonio y de la sangre. Eso significa que la sangre está de principio a fin. La sangre está todo el tiempo. Pero hay beneficios que la sangre nos da y que a veces desconocemos. Mire, quiero que vayamos a la Escritura. Quiero que vayamos a la Escritura y quiero que me acompañe. Vamos a leer dos pasajes. El primero lo encontramos en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y después de ahí vamos a brincar al mismo Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 28 y 29. Entonces vamos a Hebreos 9:22. Dice la palabra: de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora vamos al 10, 28 y 29. Todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10
hablan mucho sobre la sangre. Si usted quiere leerlos en su casa, léalos completos, pero quiero leerle estos versículos, capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría. Dice: irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, usted rechazaba la ley, y con 2 testigos que dieran ese testimonio de que usted había rechazado la ley, usted moría. Pero mire el versículo 29, dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado? O sea, nos habla de personas que han sido santificados con la sangre, pero que en un momento de su vida le dan la espalda al Hijo de Dios y hacen inválido el sacrificio de Jesús. Dice: por la cual había sido santificado, que ha insultado al Espíritu de la gracia. O sea, si por rechazar la ley morías, por rechazar la sangre, ¿qué crees que te puede pasar? Si por rechazar la ley que no salvaba, la gente moría, dice: ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que desprecia la sangre del Hijo de Dios? Porque el que desprecia la sangre, desprecia a Dios mismo. El que desprecia la sangre está despreciando todos los beneficios que la sangre nos puede dar. Entonces, mire, vamos rápido porque, híjole, entre más estudio más me sale. La semana pasada ya había yo avanzado este tema, y la semana pasada tenía yo anotados 12 beneficios de la sangre, pero le di otra repasada y me salieron 8 más. Entonces al día de hoy son 20 beneficios que yo encontré en la Escritura de la sangre de Cristo, que usted tiene que saber, porque los beneficios son para que los usemos. Yo no sé cuántos de aquí, no alce la mano, pero yo no sé cuántos de aquí tengan alguna tarjeta del gobierno, que estén inscritos a algún programa. Jóvenes sin futuro, jóvenes para el futuro, o la beca para el bienestar, la beca de mi primera chamba, el sueldo rosa, no sé, todo lo que el gobierno da, los de los 60 años, 60 y más, 65 y más, y 85 y más, y todos los más que se le pueda ocurrir, la pensión por discapacidad, no sé, yo no sé cuántos de los que estén aquí tengan algún tipo de apoyo gubernamental. ¿Qué tiene que ver esto con la sangre de Cristo, pastor? Nada, pero lo quería preguntar. No, no es cierto. Esto es como si usted tuviera la tarjeta de apoyo del gobierno y usted no la usa. La gente que yo conozco, la mayoría, el 99% de la gente que yo conozco que tiene una tarjeta, nada más está esperando que caiga el depósito para ir a sacarlo. Y hasta se enojan porque es que, híjole, desde ayer tenía que pasar y no ha pasado, y no han depositado y no sé cuánto, y aquí y allá. Pero imagínese que usted tiene una tarjeta y le depositan mes con mes su apoyo, su beca o lo que sea, y resulta que usted nunca retira. Usted ni enterado está. Le dieron la tarjeta y usted, quién sabe para qué sea esto, la guarda y nunca la ocupa. Y un día usted dice: es que necesito dinero, préstame, ¿no? Oye, pero es que ahí tienes. Pero es que no sé ni cómo se saca, no sé ni cómo se usa. Oye, no, pues es que ahí tienes. Pues sí, pero es que yo ni sé. Sé que dicen que hay algo, pero yo ni sé cuánto hay, ni sé cómo sacar, ni sé cómo. ¿Usted haría eso? Claro que no. Si recibe una tarjeta, lo primero que hace es cómo la activo, y cuándo me depositan, y cómo puedo sacar, y dónde puedo pagar. ¿Verdad que sí? Porque usted lo que le urge es usar los beneficios que tiene. Cuando usted compra alguna membresía de cualquier tienda departamental y le dan una cuponera de descuento, lo primero que usted hace es hojear la cuponera y ver dónde tiene descuentos. Y aunque no coma pizza, si hay un cupón que le da el 50% en una pizza, usted va y compra una pizza con tal de usar el cupón.
Y la gente te ve y dice, oye, pero si tú no comes pizza, pero es que me la dieron a mitad de precio. Había que usar el cupón. ¿Sí o no? O dígame si estoy diciendo cosas que no. Cuando usted tiene un cupón en sus manos, cuando usted tiene una tarjeta de descuento, cuando usted tiene un beneficio, lo que busca es la manera de usarlo lo más pronto posible. ¿Está aquí? Bueno, la sangre de Cristo es un cupón para la vida del cristiano. Y déjeme decirle una cosa, muchos tienen esa cuponera nuevecita. Nunca la han usado. Entonces estos 20 beneficios, haga de cuenta que son 20 cupones que Dios le da en la sangre de Cristo, y que hoy usted se va a dar cuenta que muchos de ellos ni siquiera sabía que existían y no los ha usado. Pero cada uno de estos beneficios Dios nos los dio para que los utilicemos. Número uno, porque le dije que son 20 y quién sabe a qué hora nos vamos a ir de aquí. Número uno, Levítico, el versículo que acabamos de leer dice que casi todo es purificado con sangre. Levítico 14:25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en Levítico 14:25. Dice: después degollará el cordero del sacrificio por la culpa, tomará un poco de ¿qué? De la sangre, tomará un cupón de la sangre, y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. O sea, el primer beneficio de la sangre de Cristo es que nos purifica. Dice la palabra de Dios que cuando había una ofrenda por la purificación, el sacerdote tenía que degollar el animal en el altar y luego tomar con sus manos un poquito de la sangre y te la ponían aquí, en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho como si fueras a botar, y en el pulgar del pie derecho. Y de esa manera esa persona se sabía, la gente que te veía manchado de sangre aquí, manchado tu pulgar y tu dedo gordo del pie, porque acuérdese que en aquel tiempo no había tenis ni botas, entonces los pies estaban a la vista. La gente cuando te veía que estabas manchado de estas tres partes, identificaba de inmediato que tú acababas de ofrecer una ofrenda por purificación, que de alguna manera habías cometido algo que te hacía impuro. ¿Me está siguiendo? Y sabe una cosa, cuando existía la ley de Moisés, no había manera que usted ocultara su pecado. Porque si usted ocultaba su pecado, le caía la voladora, se moría usted y su familia. Entonces no había manera, usted pecaba y decía, tengo que ir. ¿Qué van a decir? Pues que digan lo que quieran, si no me muero. Pero tengo que ir a purificarme. Ahorita vengo, mamá. ¿Dónde vas? Pues a purificarme. Pues ¿qué hiciste, mijito? Pues ahí luego te cuento, tengo que ir a purificarme, si no nos morimos todos aquí. Imagínate, esposa, esposo, ahorita vengo, ¿dónde vas? Voy a ver al sacerdote, ¿para qué? Pues es que llevo una ofrenda de purificación. No había manera de que usted ocultara el pecado, ¿me explico? Tenía que llevar la ofrenda y tenía que salir manchado de la sangre, porque así se efectuaba la purificación. Hoy en día, como la gente ya no tiene que hacer eso, ya no tiene que exhibirse, digámoslo de esa manera, ya no tiene que presentarse y salir manchado del templo cada vez que se purifica. Hoy en día la gente lo que hace es esconder el pecado, ocultar el pecado. Y mucho cristiano hoy en día vive en adulterio, vive en fornicación, viendo pornografía, en masturbación, con relaciones ilícitas, robando, mintiendo, etcétera, 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 porque creen que no existe un remedio para su pecado. Mucha gente cuando se les visita y le pregunta a uno, ¿por qué no ha ido a la iglesia, hermana? Algunos le dan la vuelta, pero el que quiere ser un poquito honesto dice, pues es que la verdad, pastor, no ando bien. No ando bien. Y tú crees que el no andar bien no tiene remedio, porque ignoramos que el primer beneficio de la sangre de Cristo es la purificación. Yo te quiero decir en esta mañana, si tú estás caminando fuera de los lineamientos de Dios, hermano, no te alejes de Dios. Tampoco seas sinvergüenza y continúes
ven a la cruz, ven a la sangre de Cristo y purifícate. No necesitas salir con la oreja y el pulgar y el dedo del pie manchado. No necesitas exhibirte. Pero tienes que saber una cosa, que Dios saca, dice la palabra de Dios, que Él no puede permitir que en su pueblo haya pecado. Y hay solamente dos maneras en las que el pecado sale. La primera es cuando nosotros voluntariamente hacemos válido este cupón y vamos en la intimidad y le decimos: Señor, perdóname porque he hecho esto, he sido malo, vivo así, vivo asá, purifícame. Y entonces Dios te rocea con la sangre de Cristo y te purifica. Pero la otra manera en la que sale el pecado, dice la Biblia que si tú y yo no vamos a ese lugar secreto, no sacamos voluntariamente el pecado, la Biblia dice que Dios saca el pecado, y cuando Dios lo saca, ¿dónde crees que lo saca? En medio de la congregación. Entonces el pecado sale, de que sale, sale. El pecado no puede permanecer oculto. Solo que anteriormente, bajo la ley, usted no tenía otra forma de sacarlo más que con un sacrificio y salir manchado de sangre de todos lados. Ahora, en la gracia, usted tiene la opción de sacarlo en el lugar secreto, de sacarlo en la intimidad con Dios, de voluntariamente purificarse y apartarse de su mal camino. Pero déjame decirte una cosa, en este tiempo la Biblia enseña que en los últimos tiempos Dios comienza una purificación, y no comienza por los de afuera, Dios comienza por los de adentro. Dios siempre va a comenzar por los de adentro, no porque no le interesen los de afuera, sino porque los de afuera están más sucios que nada, nunca han venido a lavarse. Pero Dios dice: este ya lo lavé y se empuercó, tengo que volverlo a lavar. Y si no aprende, pues entonces tengo que sacarlo en medio de la congregación. ¿Me está siguiendo? Entonces mira, desde que Cristo Jesús entró en tu corazón, empieza a actuar una nueva vida en ti hasta que hasta el punto que Él te presenta puro delante de Dios, puro delante de su Padre. Y este es el primer beneficio. La palabra purificado que vemos en Hebreos, que dice casi todo es purificado con sangre. La palabra purificado viene del griego katarizo, que significa limpiar y liberar de toda mezcla. O sea que a Dios no le interesan las mezclas. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay gente que dice: bueno, es que mi pecado no es tan grande. Mi abuelo decía: soy pecador, pero no hasta allá. No importa si estás hasta allá o hasta acá o apenas diste un pasito, eres pecador. Un poco de levadura echa a perder todo. Un poco de pecado contamina toda tu vida. Y el primer beneficio es que Dios te limpia, te libra de esa contaminación. Por eso dice la palabra de Dios que presentemos nuestro cuerpo. Ojo, porque hay gente que piensa que con el cuerpo puede pecar y con el espíritu puede vivir en santidad. La Biblia dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso significa que el cuerpo tiene una función muy importante para la santidad. Porque usted no peca con el espíritu, usted peca con la mente y con el cuerpo. Peca con las emociones y con el cuerpo. ¿Me está siguiendo? Entonces, qué importante es que usted aprenda a ir y purificarse. La purificación tiene un poder maravilloso, porque la purificación te hace acepto delante de Dios. La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En otras palabras, una iglesia sin contaminación, una iglesia purificada. Beneficio número 2. Lo segundo que nos da la sangre de Cristo es redención. La palabra redención viene de una palabra griega que es lutró, con doble O, así como se escucha, lutró, que significa liberar contra recepción. Esto es pagando un rescate. O sea, lo podemos entender como cuando alguien es secuestrado y hay que pagar un rescate para que te liberen. Eso es lo que significa la palabra redención. Primera de Pedro 1:18,
vemos que nos habla de la redención, que es el segundo beneficio de la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con gozo indescriptible. Y no, ese es el 8, dije 18. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata. Versículo 19. Sino con la preciosa, ¿qué? Sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, lo segundo que la sangre de Cristo hace es que nos rescata. Dice ahí, volvamos al 18, ¿de qué nos rescata la sangre de Cristo? De la vida absurda que heredaron de sus antepasados, dice aquí. ¿Qué significa esto? Que muchos de nosotros estamos viviendo vidas que heredamos de nuestros antepasados. Estamos cargando pecados que heredamos de nuestros padres. Estamos cargando situaciones financieras que heredamos de nuestros padres. Estamos cargando divorcios que heredamos de nuestros padres. Estamos cargando fornicaciones y adulterios que heredamos de nuestros antepasados. Y todo eso viene a ser nuestra vida. Y cuando la ves dices, yo no quiero esta vida, yo no sé por qué mis antepasados fueron tan malos delante de Dios. Bueno, la sangre de Cristo te libera de esa esclavitud en las que tus generaciones te metieron. La vida de Cristo, la sangre de Cristo, te rescata. En otras palabras, la sangre de Cristo es la que nos libera, la que paga el precio de nuestro rescate. Eso significa, hermano, que la vida que vivimos no es la vida que Dios diseñó para nosotros muchas veces. Si tú estás viviendo una vida que se parece mucho a la de tu papá, mucho a la de tu mamá, mucho a la de tus abuelos, déjame decirte una cosa, esa no es la vida que Dios tiene para ti. Porque aunque existe la ley de la herencia, también existe la ley del diseño único. ¿Qué dice la ley del diseño único? Que Dios nos diseñó a cada uno en particular con un propósito único, con un plan único, con huellas dactilares únicas, con un iris único, con cosas irrepetibles, que aunque haya una herencia genética, aunque haya una herencia de cultura, tú puedes ser libre y marcar una herencia distinta para tus generaciones a través de la sangre de Cristo. ¿Me está siguiendo? Número 3, voy rápido porque si no, no acabo. Número 3, Hebreos 10:4. El tercer beneficio que nos da la sangre de Cristo es que quita el pecado de nuestras vidas. Hebreos 10:4 dice: ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Hebreos nos habla mucho de la ley y lo contrasta con la gracia, y en este versículo nos dice que la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos no podía quitar el pecado. En el Antiguo Testamento la sangre de los animales no quitaba el pecado. Déjeme le explico esto. Me voy a quitar un poquito el saco. Imagínese que aquí está el pecado. Esta parte que usted ve aquí es el pecado. Cuando había un sacrificio, lo único que el sacrificio hacía era esto. Entonces usted ya no ve el pecado. ¿Lo ve? Ya no lo ve. Pero yo que soy, en este ejemplo, yo que soy Dios y estoy detrás, sí lo estoy viendo. ¿Me explico? El pecado sigue existiendo y lo que hacía la sangre de un animal es cubrir los pecados. Como diríamos en mexicano, taparle el ojo al macho, ¿no? Es todo lo que la sangre hacía, la sangre de los animales. Entonces Hebreos dice que la sangre de los machos cabríos, la sangre de los toros, dice que era imposible. Dice que era imposible que quitara los pecados. Entonces la sangre de Cristo dice que es mejor que la de los toros, es mejor que la de los machos cabríos, porque la sangre de Cristo no tapa el pecado, la sangre de Cristo lo borra.
Yo no sé cuántos están agradecidos porque tus pecados fueron borrados. Y sabe una cosa, la Biblia dice que cuando tú vienes a pedirle perdón a Dios, Dios agarra tus pecados y los avienta al fondo del mar. Entonces, de tal manera que cuando tú vienes, imagínate que vienes tú delante de Dios y le dices: Dios, ¿te acuerdas cuando mentí? Dios dice: ¿mentiste? ¿Cuándo? Sí, acuérdate que tal día y a tal hora y estaba yo haciendo esto y no me acuerdo. Entonces cuando usted viene y: Señor, perdóname porque te fallé, Dios dice: ¿y ahora por qué lloras? ¿Le ha dicho usted a sus hijos por qué lloras? Es que Dios dice: tranquilo, yo hiciste eso, ni me acuerdo. Entonces cuando usted entiende el poder de que hay en la sangre de Cristo, usted deja de culparse a sí mismo. ¿Sabe usted que hay personas que están cargando los pecados que ya confesaron desde hace mucho tiempo y los siguen cargando? Y siguen pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado. ¿Sabe usted que hay personas que no se perdonan a sí mismas y no se logran estabilizar porque en un momento de su vida pasada le fallaron a Dios? Es que fui infiel y Dios ya te perdonó y tú ya cambiaste de vida y dices: es que yo fui infiel y híjole. Y nos parecemos un poquito como los alcohólicos anónimos. Perdón, Osvaldo. Osvaldo me va a entender un poco más. Porque en los alcohólicos anónimos, aunque usted ya esté rehabilitado, usted pasa y dice: hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Martínez, soy alcohólico y drogadicto. Aunque no sea alcohólico ya, y aunque nunca haya probado drogas. ¿Cierto o no, Osvaldo? Porque ellos tienen un principio que dice que lo primero es reconocer. Una cosa es reconocer y otra cosa es que usted cargue sus culpas de las cuales Dios ya te liberó. Me recuerdo una historia donde había un pastor que iba con uno de sus discípulos en una camioneta y a lo lejos, dice este pastor que a lo lejos vieron una viejita, vieron un puntito por allá en la carretera y que empezaron: mira, es un carro. Y el discípulo decía: no es un carro, es una piedra. Y se iban acercando más y aquel puntito iba tomando forma y decían: no, es una camioneta. No es una camioneta, es una bicicleta. No, es un burro. No, es esto. Y cuando se acercaron y ¡fum!, pasaron, se dieron cuenta los dos, así quedaron viendo que lo que estaban viendo en la carretera era una viejita que iba cargando un bolón de leña en la espalda y iba apenas si se podía mover. Y cuando ellos pasaron, ¡fum!, el pastor se amarró, se frenó, se echó de reversa y le dijeron: señora, súbase. No hay lugar adelante porque es una camioneta pick-up, pero súbase atrás. Súbase. Y como pudieron, le ayudaron a subir a la viejita con su leña. ¿A dónde va? No, pues a tal parte, ahorita la llevamos. Y ahí van. Estaba lejos. Y ahí van, se arranca la pick-up y ahí van con la viejita y la leña en la batea. Y de repente el pastor voltea por el retrovisor y ¡frum!, se frena otra vez. Y dice el hermano: ¿qué pasó? Dice: pues mira la viejita. Y estaba la viejita en la batea de la pick-up con la leña cargando así. Y entonces se bajan y le dicen: señora, descanse, ponga la leña ahí abajo, siéntese, relájese. Y la viejita le dice: es que no quiero dar tantas molestias, con que me lleve a mí es suficiente. O sea, usted lléveme a mí, yo llevo mi leña, no pasa nada. Y sabe que así hay mucho cristiano. Se montan al bus del evangelio y van cargando su bola de pecados. Y Dios dice: hijo, ya te perdoné. Gracias, pero es que yo fui infiel, yo fui malo. Gracias, pero es que yo... Y siguen. ¿Me está siguiendo? Este es el día, hermano, en el cual tienes que liberarte de todas tus cargas. Este es el día en el cual tienes que soltar todos los pecados pasados. Por eso dice la palabra de Dios que Él pasó por alto nuestros pecados pasados.
Él ya no se acuerda, Él ya no te culpa, Él ya no te condena si verdaderamente te arrepentiste y has cambiado de vida. Ahora, si eres un sinvergüenza y sigues dándole vuelo a la hilacha, entonces ahí sí no hay ni cómo zafarte. Pero si verdaderamente te arrepentiste, le pediste perdón al Señor y cambiaste de vida, hermano, libérate de esa carga. No la cargues más. ¿Sabe usted que hay gente que no se perdona errores del pasado? Y ¿sabes qué es lo peor? Que la gente a tu alrededor te sigue recordando. Ahora sí, muy hermano, pero ¿qué tal el año pasado? ¿Y qué tal cuando eras joven? ¿Y qué tal cuando esto? ¿Y qué tal? Y ahora sí te das muchos golpes de pecho. No es que nos demos golpes de pecho, es que Cristo nos cambió. Y mire, hermano, le voy a decir una gran verdad. Si Cristo no te condena, nadie tiene el derecho de condenarte. Así que no recibas nada de lo que la gente diga de algo que Cristo ya te perdonó. Entonces, número 3. Número 4. Entonces vamos repasando. Número 1, dijimos que la sangre de Cristo purifica. Número 2, nos redime. Número 3, quita el pecado. Número 4, limpia la conciencia. Esto va un poco ligado con lo que estamos hablando, Hebreos 9:14. Limpia la conciencia, Hebreos 9:14. Ese es el 4. 9:14. Me puso el 1, luego me puso el 4 y ya los juntó y ahora es el 14. Dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará, ¿qué cosa? Nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hermano, hermana, hoy tú tienes que permitir que Dios purifique tu conciencia. La conciencia es una parte que Dios puso dentro de nosotros, que se encuentra en el espíritu. Recuerde que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo está la carne, la sangre y los huesos. En el alma está el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Pero en el espíritu también hay 3 partes. Una de esas 3 partes es la conciencia. En el espíritu está la conciencia, la intuición y la devoción. Entonces, la parte de la conciencia es algo que Dios puso ahí para recordarnos y para alertarnos cuando algo no anda bien con nosotros. El problema es que a veces la conciencia se ensucia tanto que nos acusa aún de pecados pasados. Hermano, a veces ya no traes cargando el pecado, pero tu conciencia te sigue acusando. Y este es el día en el que te vayas de este lugar con una conciencia limpia. En la escuela bíblica a veces hacían una actividad que le llamaban el examen de conciencia. Y nos daban una hoja en blanco y decían examen de conciencia. Y ya sabíamos que el examen de conciencia tenías que anotar cosas en las que hubieras fallado. Y luego ya se oraba y se quemaba todo ese mugrero. Y un día, en un examen de conciencia, yo devolví mi hoja en blanco. Cuando la vieron en blanco, normalmente todos la doblaban, nadie la leía. Todos la doblaban y la entregaban así. Pero yo la entregué sin doblar y en blanco. Y me dije, ¿y esto qué, hermano? No encontré nada en mi conciencia. Y me basé en este versículo. Que la sangre de Cristo ya me lavó la conciencia. Y no ha cometido pecado, sí, pero ya le pedí perdón al Señor. Él ya me perdonó y me lavó la conciencia. Entonces cuando usted llegó con su examen de conciencia, yo ya estaba limpio. Cuando usted quiso examinarme la conciencia, Dios ya me la había lavado. Fui a la tintorería antes de entrar al examen de conciencia. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo anda tu conciencia? ¿Verdad que a veces usted no se siente libre de errores que cometió en el pasado? Pero le digo una cosa, los errores que cometiste en el pasado ya se quedaron allá, ya no hay modo
Ya no hay modo, ya no hay nada que puedas hacer para cambiar ese suceso. Ya lo hiciste. Y ahora, pues ni modo, pastor, ahora cargar con la conciencia que no nos deja en paz. No, ahora tienes que cargar con una conciencia limpia y voltear de frente y caminar con la cabeza erguida, sin nada de qué avergonzarte, porque la sangre de Cristo te limpia la conciencia. Mira, dice de qué, de las obras que conducen a la muerte, o sea, de las obras que hicimos antes y que nos llevaban camino a la perdición. De eso tienes que limpiarte. Limpia tu conciencia. Dile al que está a tu lado, limpia tu conciencia. Número que sigue, no sé si es 5 o 6 o lo que sea. Ahí anótele el que quiera, ¿no? Juan 6:56, la sangre de Cristo nos da permanencia en el Hijo. ¿Qué es esto de la permanencia? Recuerde usted que dice: el que se come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Recuerde usted que Jesús también dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí lleva fruto, no lleva fruto, dice, será cortado, quemado. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpian para que eche más fruto y su fruto permanezca. Entonces, la clave del cristiano, hermano, es permanecer en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, ya no lo vivo en mis deseos, ahora lo vivo en Cristo. Lo vivo en Él. Gálatas 2:20. Mire, cuando usted sienta que no puede con la carne, cuando usted sienta que su carne le está ganando, le voy a dar una recomendación: dese una descarga de 220. No de voltaje, de Gálatas 2:20. Dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, si algún día quieres dominar tu carne, doblegar tu carne, si algún día sientes que tu carne se está levantando y puede más que tú, agarra tus cables espirituales y date una descarga de 220, de Gálatas 2:20, ¿no? Y di: yo estoy crucificado con Cristo y lo que ahora vivo lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo tengo que vivir en Cristo. Cuando usted se sale de Cristo, usted va a cometer barbaridades. Estar en Cristo es estar metido en una burbuja donde estás protegido, donde estás seguro, como esta agua que está contenida en una botella. Haga de cuenta que la botella es Cristo. Y si usted se sale de Cristo, ¿cuál es su protección? ¿Qué lo puede contener? Si usted se sale de Cristo, usted va a empezar a correr por todos lados. Pero si usted está en Cristo, usted va a estar enfocado. Si usted está en Cristo, usted va a estar seguro. Mire, esa agua nada más cayó ahí en el suelo y ya se contaminó. Ya usted no la va a recoger para beberla. Pero mientras usted esté en Cristo, usted permanece puro. Usted permanece intacto. No hay contaminación que le pueda hacer frente. Usted está seguro, está contenido, está enfocado. ¿Me explico? Entonces, permanecer en el Hijo. Mira, Cristo afirmó que quien comiera su carne y bebiera su sangre permanecería en él. Y dice, a ver, ponme otra vez Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mire qué glorioso es que Cristo permanezca en ti. Cuando Cristo permanece en ti, hermano, cuando el diablo viene a querer hacerte frente, ¿a quién crees que va a ver? A Cristo. Cuando el diablo diga: voy a ir a tentarlo, y se aparezca en tu casa, va a decir: ah, caray, aquí está Cristo, me equivoqué de casa. Y cuando te empiece a buscar,
y te vea salir al mercado, va a decir, aquí me lo agarro en el mercado, y cuando se quiera acercar, caray, es Cristo, lo confundí. No sé si usted está dimensionando esto, porque cuando el diablo ve a Cristo, ¿usted cree que se va a atrever a entrarle? Si ya le dio una golpiza. Entonces cuando tú permaneces en Cristo, dice el Señor, tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y lo glorioso de esto no es que nosotros podamos permanecer en Él solamente, sino que a través de eso Él permanece en nosotros. Ahora mira, muchas personas dicen, yo siento como que Dios ya se alejó de mí. ¿Sabes por qué llega ese sentimiento de que Dios se alejó de ti? Porque tú te saliste de Cristo. Y entonces la condición para que Él permanezca en ti es que tú estés en Cristo. Pero si estás en la carne, si estás en el pecado, si estás en la iglesia pero no en Cristo, eso no aplica. Porque la Biblia no dice permanezcan en la iglesia y yo permanezco en ustedes. Dice permanezcan en mí. Permanecer en Cristo significa ya no vivir para mis deleites, ya no vivir para mi agenda personal, ya no buscar lo mío propio. Significa vivir para Él, para lo que Él quiere, para sus planes, para sus propósitos. No le estoy diciendo que deje de trabajar y que deje de estudiar. Le estoy diciendo que en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en donde tú te desenvuelves, tienes que aprender a vivir para Él. Pastor, es que me cuesta. Pues sí, cuesta. Jesús no dijo que sería fácil. Número que sigue, tenemos comunión. 1 Corintios 10:16. ¿Verdad que ya descubrió por ahí unos cupones que no había usado? 1 Corintios 10:16, perdón. 10:16. Esta copa de bendición por la cual damos gracias, dice, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces mira, cuando nosotros partimos la Santa Cena, bebemos un vasito de jugo que representa, no se transforma en la sangre de Cristo. Nosotros no creemos en la transubstanciación. Creemos en la representación. El jugo no se transforma en la sangre, el pan no se transforma en el cuerpo, solo lo representan. ¿Me está siguiendo? Entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice, cada vez que participamos de eso, ¿no entramos en comunión por la sangre de Cristo? Entonces la sangre de Cristo nos da comunión, diga comunión. La palabra comunión viene del griego koinonia, que significa tener en común, compañerismo, significa la parte que uno tiene en cualquier cosa, significa participación, significa reconocimiento, significa gozo. También la palabra koinonia. En otras palabras, la sangre de Cristo es la que nos hace tener comunión unos con otros. Mira, yo puedo decir que feo se viste Gaby. Y Gaby puede decir que feo se viste el pastor. Pero la sangre de Cristo hace a un lado esas diferencias. Y cuando yo veo a Gaby la puedo abrazar, la puedo bendecir, porque hay una comunión, hay algo que tenemos en común. ¿Me está siguiendo? La sangre de Cristo nos hace disfrutar de la compañía de los hermanos. Por eso si tú vienes a este lugar y tú eres de los que dices, ese hermano, esa hermana, ¿cómo me cae gordo? Te hace falta una rociadita de sangre y una descarga de 220. Pero es así en la luz. Para que aprendas a amar a tu hermano. Voltea con el que tiene a un lado y dígale, hermano, te caigo bien. ¿Ah? Mire, por eso siempre cuando iniciamos la prédica, antes de la enseñanza, siempre les digo, salude a 3 personas que no llegaron con usted. Porque generalmente el que no llegó contigo a veces ni lo fumas, ni lo conoces, a veces ni lo pelas, y a veces no lo saludas ni en la entrada ni en la salida. Porque generalmente es el hermano o la hermana que dice, ay, ese hermano cómo me cae mal. Ay, ya llegó. Cuando nos hace falta una rociadita de sangre, porque cuando estamos bañados en la sangre de Cristo, vemos a la gente llegar y gloria a Dios que llegó. Qué bueno que llegó. Ya tenía rato que no venía, qué bueno que asistió, qué bueno que no se quedó en casa, qué bueno que vino. No me cae tan bien, pero qué bueno que vino. Sí, claro, porque tampoco se trata de que todo el mundo te caiga bien, pero tampoco de que digas, ay,
¿Cómo no se cambia de iglesia? ¿Cómo no se va al mundo? ¿Sabe una cosa? Hay gente que así lo piensa. Hay personas que han venido conmigo y me dicen: pastor, de verdad me gusta mucho la iglesia, pero a fulano no lo soporto. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué va a hacer si cuando llegue a la eternidad Dios le pone su casa al lado del hermano que no soporta? ¿Se va a ir al infierno porque no quiere estar con el hermano? Porque el hermano no se va a salir de ahí, se lo aseguro. No creo que vayas con Dios y dices: Dios, está muy padre aquí la gloria y todo, pero mándame para allá abajo porque no soporto a este. Desde la tierra no lo soportaba y ahora me lo pones aquí al lado. ¿Me estás siguiendo? Cuando nosotros estamos rociados en la sangre de Cristo, podemos amarnos los unos a los otros. Por eso si hay una persona que tú dices: no lo soporto, no lo tolero, me irrita, es momento de que vayas a la cruz. El mal no está en esa persona que no toleras. El mal está en tu corazón. Ve a la cruz, báñate con la sangre de Cristo y dile: Señor, ayúdame a amar a mi hermano, porque sea como sea, es mi hermano. Mire, cuando fuimos hijos de casa, ¿quién tuvo 2 o 3 o más hermanos? ¿Verdad que cuando somos hermanos y vivimos que éramos de familia numerosa, ¿verdad que no siempre es agradable estar con los hermanos? Y más si solamente hay una habitación. Mire, nosotros teníamos una habitación para 4 hombres. Cuando no le olían los pies a uno, le olían al otro. Cuando no se peleaban 2, se peleaban los otros 2. Cuando no quería mandar uno, quería mandar el otro. Y de repente mis hermanos mayores les daba la loquera y andaban con los pósters de las bandas de rock, y uno quería llegar y poner ahí el de Guns N' Roses. Y el otro decía: no, aquí va el de Metallica. Y uno que estaba más chico decía: no, aquí va el del América. Porque uno no andaba en la onda de la música, andaba con el fútbol, ¿no? Y entonces era una peleadera. Pero sabe una cosa, no dejábamos de amarnos, porque en medio de todo somos hermanos. ¿Me está siguiendo? Yo lo veo con mi esposa y mis cuñados. Son muy diferentes todos. Los unos y otros son distintos. Pero cuando se unen, dice un comentarista de fútbol: ah, qué cosa tan hermosa, ¿no? O sea, cuando se unen para un propósito, lo logran. Cuando se unen y se juntan y hacen a un lado sus diferencias y ponen primero el amor de hermanos, surge una coinonía espectacular. ¿Me está siguiendo? Entonces, mira, hermano, la iglesia es una familia. De hecho, nuestro lema como iglesia es: más que una iglesia, una gran familia. Dígalo conmigo: más que una iglesia, una gran familia. Sin importar quién tiene más que el otro, sin importar quién se viste mejor, sin importar quién estudió más, sin importar quién tiene negocio y quién no, somos una gran familia y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Es un beneficio de la sangre de Cristo. Sigamos adelante. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Número que sigue, Efesios 2:13. Efesios 2:13. Vamos rápido porque si no nos gana el tiempo. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado. ¿Cómo nos acercó? Mediante la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Si tú dices: yo siento que ando lejos de Dios, échate una rociadita. Y la sangre de Cristo es como un imán. Cuando hay sangre en tu vida, es imposible que estés lejos de Dios. ¿Ha visto cómo funciona un imán? ¿Cómo atrae? Por muy lejos que estés, si el imán tiene suficiente fuerza, algo ocurre que se va acercando. ¿Me estás siguiendo? Cuando en tu vida hay sangre, la sangre hace que te pegues con Dios.
Por eso cuando yo veo personas que se les hace muy fácil faltar al servicio, dejar de orar, faltar al grupo, le hace falta un bañito de sangre. Y a veces dan ganas de írselo a sacar, un baño interno. Pero no es así, hay que rociarlos con la sangre de Cristo. Líder de grupo, aprende esto. No quieras agarrarlo a moquetazos a tu discípulo, mejor aplícale la sangre de Cristo. Ora por él cada vez que lo saludes. Activa la sangre de Cristo sobre ese discípulo para que no se aleje. ¿Ah? Número que sigue, la sangre nos da entrada al lugar santísimo, Hebreos 10:19. El lugar santísimo era una zona del tabernáculo de Moisés en donde estaba el arca del pacto. Y era un lugar en donde la gente no entraba. El tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 partes. Lo primero era el atrio, como decir ahora el patio. Lo segundo, había una cortina, y lo segundo era el lugar santo, como decir esta zona donde usted está. Y luego había una cortina y entraba a otro lugar más pequeño, como decir el altar, que era el lugar santísimo. Y el único autorizado para entrar al lugar santísimo era el sacerdote. Pero antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote te recibía en el atrio, te recibía con tu ofrenda, con tu holocausto, con tu sacrificio, lo montaba en el altar, lo degollaba, lo quemaba, lo ofrecía, se lavaba, se cambiaba de ropa y todo. Y esa sangre que se derramaba desde el atrio le daba el derecho de entrar primero al lugar santo. En el lugar santo acomodaba los panes, las luces y todo lo que había ahí, y esa misma sangre que había derramado en el altar en la entrada le daba acceso al lugar santísimo. El sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si no había un sacrificio previamente allá afuera. ¿Me está siguiendo? Entonces dice Hebreos 10:19, así que hermanos, mediante la sangre, aquí está, de Jesús, tenemos confianza para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. Por eso hoy usted y yo ya no necesitamos pasar tanta cortina. Usted entra directo al trono de Dios. Por eso este lugar, mira, hay iglesias religiosas que no permiten que este lugar ni lo toquen las mujeres, ni nada, Y yo una vez le pregunté a una hermana, me decía de otra iglesia, me decía, es que me toca el aseo del templo. Yo le decía, pero las mujeres no pueden subir al altar en su iglesia, ¿no? Me decía, no podemos. ¿Y cómo lo limpia? Bueno, para limpiarlo sí. Chistoso el pastor, para limpiarlo sí, súbete, pero de ahí en fuera bájate. Porque yo no he visto ninguna de esas iglesias que digan, no, usted no lo puede tocar, yo lo limpio, porque yo soy el único que lo puede tocar. Yo lo barro, yo lo trapeo, ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso no aplica. Eso es religión, religiosismo. Es más, le voy a decir una cosa, este lugar, esta tarima, este lugar que ocupamos como altar, es un altar en lo espiritual, pero en lo físico es una tabla simple como cualquier otra. ¿Me estoy explicando? Este lugar es un altar en un significado espiritual, pero realmente usted tiene acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios, tiene acceso al trono de Dios, usted no necesita intermediarios. Hay veces que la gente no se acerca a Dios porque dice, no, es que yo no puedo entrar allá, yo no soy pastor, yo no soy líder, ¿y yo cómo le hago para entrar a la presencia de Dios? Pues abre la puerta y métete. ¿Me está siguiendo? En mi casa hay lugares donde la gente puede entrar y hay lugares donde la gente no puede entrar, a menos que yo le dé acceso. Uno de esos lugares es mi habitación. Usted podrá entrar a mi casa, pero no va a entrar a mi habitación a menos que yo le dé acceso. ¿Pero qué cree? Mis hijos se meten cada vez que se les da la gana. Y a ellos no les puede uno decir que no, porque son hijos. Cuando usted hijo, usted se mete hasta el lugar santísimo sin preguntar. Por eso
Hace rato que estábamos en la adoración, yo le dije, adore, clame, métase al lugar santísimo. Hay mucha gente que se queda allá en el atrio, en la puerta unos se quedan en el camino, allá cantando. Métase al lugar santísimo, usted tiene derecho. ¿Qué importancia tiene entrar al lugar santísimo, pastor? Bueno, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, dice que ahí en ese lugar descendía la presencia de Dios. En ese lugar es donde Dios hablaba con el sacerdote. En ese lugar es donde Dios hablaba con Moisés. En ese lugar. En ese lugar, hermano, no pasa el tiempo. En ese lugar no hay corrupción. En ese lugar no hay muerte. En ese lugar está la gloria misma de Dios. Está Dios mismo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, después de Moisés, había una muestra del maná. Había la vara de Aarón que había reverdecido y había una copia de las tablas de la ley. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú y yo entramos al lugar santísimo, en el lugar santísimo vamos a encontrar la ley de Dios y dice el Señor, ya no la voy a escribir en tablas de piedra, la voy a escribir en tu corazón. Número 2, encontramos el maná y Jesús nos dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ya no necesitas estar preocupado por el maná, me tienes a mí, yo soy un pan vivo. Y número 3, vemos la vara de Aarón que reverdeció. Y eso significa que nuestra vida nunca se secará, nunca se morirá mientras permanezcamos en ese lugar santísimo. ¿Me está siguiendo? ¿Me aguanta una última? Porque de plano no vamos a acabar. La última. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. La sangre que derramó en la cruz. Ya no sé ni a qué número llegamos, pero la sangre nos trae paz. Miren, no llegamos ni a la mitad. Vamos a llegar a la mitad. La sangre nos da paz. La palabra paz viene de la palabra griega eirenopoieo. Perdone, pero es que no leo griego. Eirenopoieo, que quiere decir solamente así, hacer paz. Pero también tiene un significado que la paz, esta palabra significa pegamento. La paz significa pegamento. Eso significa que cuando usted está en paz con Dios, usted está pegado con Dios. ¿Me explico? Ajá. Esta palabra griega eirenopoieo, todo el mundo diga eirenopoieo. Sí, para no ser el único que se traba, eirenopoieo. Esta palabra griega solo se menciona una vez en la vida. En la Biblia es esta palabra. Las otras palabras que dicen paz es otra palabra griega, pero eirenopoieo es esta y es la única vez que se menciona en la Biblia. Ajá. Y esto habla de la paz que el Señor trae al creyente por medio de su sangre. Uh-huh. Mire, se cuenta una historia de un señor, un millonario, que en una ocasión mandó a hacer una casa muy grande y un recibidor enorme y un muro gigantesco en la mera entrada. Y dijo, yo quiero que en este muro alguien venga y me pinte una pintura que cuando yo la vea y cuando cualquier persona la vea, me transmita paz. Y vinieron muchos pintores, uno pintó un bosque y dijo, el bosque no me da paz, porque hay animales, porque hay esto, y otro pintó una noche y dijo, no, la noche no me da paz porque hay muchos peligros en la noche. Otro pintó la playa y dijo, no, la playa no me da paz porque mucha gente se ahoga en la playa. Otro pintó una montaña y dijo, no, las montañas son peligrosas, mucha gente se va para abajo y se muere y no, eso no me da paz. Hasta que llegó un hombre que pintó una tormenta, en medio de la tormenta pintó un barco y en el mástil más alto del barco pintó un nido con una gaviota plácidamente sentada. Y cuando lo vio, ese hombre dijo, esto es lo que yo quería. Y todos se quedaron así, ¿cómo? ¿Dónde está la paz? Y dijo el hombre, la paz está en la gaviota.
Porque la gaviota sabe que aunque el barco se hunda, en cualquier momento puede volar. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que Él nos trae paz. Cada vez que el diablo te quiera inquietar con un diagnóstico médico, saca la sangre de Cristo y date un buen baño. Cada vez que el diablo te quiera inquietar con una crisis económica, rocea tus finanzas con la sangre de Cristo y ponte en paz. Cada vez que el diablo te quiera inquietar con un comentario negativo, cada vez que el diablo te quiera inquietar y robar la paz, ¿sabes por qué busca? Le dije que la paz significa pegamento, uno de sus muchos significados. Porque lo que el diablo busca es, cuando tú pierdes la paz, te logró despegar de la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura: en paz me acostaré. Si tú eres una persona que no puede dormir en la noche, hermano, mire, yo no duermo en la noche, yo me muero de noche. Y resucito hasta el otro día como Jesús. Nada más que yo le gano porque Él resucitó al tercero, yo al día siguiente. Cuando hay gente que no puede dormir en paz, la Biblia dice: a su amado dará Dios el sueño. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz, estoy pegado con Dios. ¿Qué me va a pasar? Estar pegado con Dios, hermano. Yo recuerdo cuando Dana estaba chiquita, le gustaba mucho que yo la trepara en mis hombros y le hiciera caballito. Y por donde vivíamos en ese tiempo había un montón de perros. Y siempre que pasábamos ladraban los perros. Y llegó un punto en el que se hacía la dormida o decía: cárgame, ya me cansé, y ya le hacía así, ¿no? Que ya no quería caminar. Y cuando pasábamos por donde estaban los perros, le hacía ahí así para que salieran los perros. Yo le decía: cálmate, pues. No, dice: pues yo voy arriba, decía. Tú síguele, yo voy arriba. O sea, ella sabía que mientras estuviera pegada conmigo, no le iba a pasar nada. Ella estaba en paz. Esa es la paz de la cual Dios nos habla. Paz en medio de la tormenta, paz en las circunstancias difíciles, paz en las tormentas de la vida. ¿Tienes una circunstancia difícil en tu vida? Busca la paz, rocéate de la sangre de Cristo. ¿Me está siguiendo? Esta está buena, mire, con esta vamos a cerrar ahora sí. Ya para que lleguemos a la mitad. Ustedes dijeron, aquí al público lo que pida. Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Este sería el 10 entonces. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. El 21. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Número 10, la sangre de Cristo nos hace aptos. ¿Sabe usted que muchas personas se niegan a tomar un liderazgo, un compromiso dentro de la iglesia, porque dicen: es que no estoy listo? La sangre de Cristo te hace apto. La sangre de Cristo te capacita. Dice ahí que Él nos capacite. Dice que Él resucitó a Jesús, que lo levantó con la sangre, y dice que a través de esa misma sangre nos capacite, a través de Jesús, para hacer su voluntad. Hermano, hay un área en tu vida en donde no te sientes capaz, aplica la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te capacita. ¿Sabe usted? Yo he visto personas que dicen: es que en mi trabajo me están promoviendo para un ascenso, pero no me siento capaz. Siéntete capaz, porque la sangre de Cristo te capacita. Tú no eres cualquier persona. La Biblia dice que tú eres cabeza y no cola, que fuiste diseñado para estar arriba y nunca abajo. Por eso cuando venga una promoción, no le tengas miedo, éntrale a la promoción, capacítate, pídele a Dios que te capacite a través de tu sangre, de su sangre. Toma cursos, lo que sea necesario, pero nunca te intimides, porque la sangre de Cristo te hace apto para toda buena obra y para cumplir la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. ¿Tú crees que no es la voluntad de Dios que tú tengas un ascenso en tu trabajo?
¿Tú crees que no es la voluntad de Dios que tú aprendas una nueva habilidad, que tú tengas una mayor responsabilidad? ¿Tú crees que no es la voluntad de Dios que seas un líder dentro de la iglesia? ¿Tú crees que no es la voluntad de Dios que hagas crecer la obra de Dios, que tus finanzas vayan a otro nivel? Claro que es la voluntad de Dios. El problema es que cuando nos llega la oportunidad uno dice, ay, es que no estoy capacitado. Y te intimidas ante las circunstancias. Te intimidas ante la oportunidad. ¿Sabe una cosa? El cristiano no debe ser una persona que se achique, sino al contrario, cuando te venga una oportunidad, agrándate. A lo mejor no es del todo malo que tú digas, bueno, es que para ese puesto todavía no estoy capacitado. Éntrale y toma cursos los que tengas que tomar, actualízate, capacítate, pero nunca te intimides ante una oportunidad de crecimiento. Dios te hace apto. El problema no es que no sepas hacer las cosas, el problema es que no quieras aprender, porque eso habla de una mente que se achicó y se conformó. La palabra de Dios dice que Dios quiere llevarnos a más siempre, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y para eso hay que ir caminando para arriba, nunca para abajo. En la semana acompañé a Dana a una escuela donde quiere entrar y nos acompañó otro chico que estudia ahí con ella, y ya cuando vieron de qué se trataba, el muchacho decía, ah, caray, pero es que si no la hago, si no la armo, y si me echan para afuera. Y como también conoce de la palabra, le dije, mira, la palabra dice que eres cabeza y no cola, que estarás siempre arriba y nunca debajo, y que el favor y la gracia del Señor están sobre ti. Le cambió el semblante y dijo, sí, cierto. Así la pescó. Y usted hay que darle una predicación de 1:30 para que la agarre. Y sale de este dudar todavía diciendo, no, pues es que el pastor porque no sabe mis circunstancias, para él es muy fácil, pero vamos a ver. Usted nunca se debe achicar. Si tiene que ser un líder, sea un líder. Si tiene que buscar un ascenso, busque el ascenso. Si se le abre la puerta para ir a otro lugar de trabajo, vaya a ese lugar de trabajo. Si tiene que preparar un examen, como en el caso de mi hija, prepare el examen, pero siempre sabiendo que usted es cabeza y no cola, y que la sangre de Cristo le capacita para cumplir la voluntad de Dios. En mis fuerzas, hermano, en mi humanidad, yo no sería capaz de estar aquí. Mi esposa me conoce. El único lugar donde puedo hablar más de 3 minutos es aquí. En la casa yo no hablo, no porque no sepa hablar. Así soy, no sé, una cosa rara. Cuando visitamos, ella es la que habla, usted lo sabe. Yo cuando lo he visitado a usted, yo llego a escuchar nada más. De repente hago una que otra pregunta. De repente hago un comentario. Pero cuando el Espíritu me toma y me da una palabra para usted, agárrese, porque se la voy a recetar completita. Pero de ahí en fuera solo lo voy a escuchar. Y no es porque quiero aclarar esto, no es porque me aburra estar en su casa. Mi esposa lo sabe. No es porque no quiera yo estar ahí. Disfruto estar ahí. Pero no salen las palabras. Pero deme un micrófono y un púlpito y una Biblia y le saco. Porque el Espíritu nos capacita para hacer lo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. Cuando te llegue un trabajo a tu local, nunca te achiques, nunca te intimides, nunca digas es que no sé hacer eso. Busca, investiga. Cuando te llegue una oportunidad de trabajo, nunca te achiques. Nunca digas no puedo. La edad es solamente un número, dicen los muchachos. Nunca te achiques, Rosita, cuando vengan las oportunidades. Nunca te achiques ante la adversidad, Rocío. Te cerraron un local, Dios te va a abrir 2 más grandes. Pero nunca te achiques. La sangre de Cristo te capacita. Nunca te achiques cuando llegue la oportunidad del ascenso, Aurea, Eder. Nunca te achiques, Osvaldo, ante la adversidad. Nunca, hijo. El cristiano es capacitado por Dios. El mundo, la vida,
El éxito no fue diseñado para la gente que se achica. La gente que se achica es uno más del montón, pero los hijos de Dios somos cabeza y no cola. Póngase sobre sus pies, quiero orar por usted. La gente que nos ve por el internet, le damos muchas gracias por habernos sintonizado. Ahí donde usted está, yo quiero decirle lo mismo, no se achique. Yo no sé quién me está viendo, no estoy viendo los comentarios ahorita, pero déjenos un comentario, déjenos un like, comparta el video con alguien. La gente que nos ve por Facebook, por YouTube, por cualquier red social, comparta este video con alguien. Y si usted está en la Ciudad de México, le esperamos, le invitamos a que se integre a esta comunidad, a esta gran familia. Que Dios le bendiga.